puedan ustedes plantear el ejercicio. Bueno, dice, un corredor cubre un trecho de 3 kilómetros en su entrenamiento. Al día siguiente pretende cuadruplicar la distancia, suponiendo que su desplazamiento es en línea recta. Representa gráficamente el vector de desplazamiento del primer día. B. Realiza la operación necesaria para representar gráficamente el vector de desplazamiento del segundo día. Listo. Entonces, hay algunos que se estaban, ¿qué es? Que se estaban complicando la vida solos. ¿Por qué? Porque hacían el plano cartesiano y eso decían que supuestamente, pues que así iba el vector, ¿no? Y colocaban ahí un ángulo. Eso no era necesario colocar los ángulos para que ustedes no se maten tanto la cabeza ni se les dificulte la realización del ejercicio. Simplemente nomás tengan en cuenta los puntos cardinales. ¿Cuáles son los 4 puntos cardinales? Norte, sur, este y Profe, oeste. No era necesario colocar vectores con grados ni nada de eso, solamente decir, por ejemplo, que la persona fue a la derecha o la persona fue a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. ¿Listo? Pare de contar. No era necesario que ustedes hicieran ángulos, nada de eso. Porque aquí no les dice, cubre un trecho de 3 kilómetros con 30 grados al noreste. No, aquí no le está dando ningún ángulo ni ninguna dirección. Entonces aquí ustedes son libres de hacer la dirección que ustedes deseen, ¿vale? Supongamos que estos 3 kilómetros el señor lo recorrió a la, perdón por esa, a la derecha, digamos suponiendo, ¿no? Aquí están los 3 kilómetros. Entonces, obviamente el vector debe estar dividido en 3 partes, ¿no? Pues son las 3 unidades, los 3 kilómetros, ¿listo? Pero igual el señor pudo haber ido hacia dónde? Pudo haber ido hacia el norte. Entonces yo manejo los 3 kilómetros aquí. 1, 2 y 3. O si gusta, el señor pudo haber ido al sur. Entonces aquí están los 3 kilómetros. ¿Listo? ¿Vale? Bueno. Pero entonces lo vamos a hacer a la derecha. ¿Listo? A la derecha simplemente. Para no matar tiempo, no dificultarnos más. Bueno, luego dice, al día siguiente pretende cuadruplicar. ¿Quién me dice qué significa cuadruplicar? ¿Qué creen que es cuadruplicar una distancia? 4 veces la misma. Exactamente, 4 veces. Ustedes en la guía, en la guía, en la guía, ustedes tienen que se triplica. ¿Qué significa que se triplica? A ver. 3 veces. Exactamente, que se aumenta 3 veces. Algunos no sabían que era triplicar, ¿listo? Pues no importa, a veces no, todos pues no han escuchado esas palabras. Cuadruplicar es 2 veces, triplicar pues 3 veces, cuadruplicar serían 4 veces, ¿listo? Entonces, ¿qué significa? Que esta distancia de los 3 kilómetros, esto fue lo que recorrió el primer día, ¿no? Aquí, primer día. Dice que al segundo día, él cuadruplica su distancia. Entonces, ¿cuánto sería lo que él recorre si cuadruplica su distancia? 12 12 kilómetros. Exactamente, 12 kilómetros. Ustedes, algunos de los que no saben o no la han cogido todavía, se preguntarán por qué 12 kilómetros, por qué multiplican, vea. 3 kilómetros, que es lo que hizo en el primer día, lo multiplican por 4, que se cuadruplica. Entonces 3 por 4 sería 12, entonces 12 veces, hasta aquí sería. Entonces vea, sería 4 veces el mismo vector. Entonces vea, un vector, dos vectores, aquí, 3 vectores y 4 vectores, ¿listo? Entonces sería 4 veces 3 kilómetros. Aquí se está cuadruplicando el vector inicial, ¿listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta o está todo entendido? Todo claro. Hay 3/4. Listo. Entonces se dieron cuenta que no era necesario colocar a hacer con grados y que iba al noreste o que iba al noroeste o que iba al oeste del sur. No era necesario, solamente con que ustedes lo hagan a la derecha o lo hagan a la izquierda o lo hagan hacia arriba o lo hagan hacia abajo, pues con eso ya bastaba. ¿Listo? Para que no se estén matando mucho la cabeza. Luego dice, representa gráficamente el vector de desplazamiento del primer día. Pues aquí ya está representado gráficamente, acá. Aquí ya lo representé gráficamente. ¿Listo? Aquí está representado nuestro vector. Recuerden colocarle el punto de inicio y de la dirección, ¿listo? Al vector, porque si ustedes solamente hacen esto, eso no es un vector, ¿listo? Eso sería un segmento de 3 kilómetros. Para eso ustedes deben colocarle
el puntico de inicio y la flechita que indica la dirección de hacia dónde va. ¿Sí? ¿Listo? Entonces indica la dirección y el sentido. En este caso yo estoy diciendo que el señor iría a la derecha o iría al este. ¿Listo? Entonces por eso es necesario colocarle el puntico y la flechita para ver la dirección del vector. Bueno. Y luego dice B, realice la operación necesaria para presentar gráficamente el vector de desplazamiento del segundo día. Aquí ya está gráficamente, ya. ¿Listo? Está gráficamente lo que dice que fue colocar 4 veces el vector inicial. Entonces, ¿cuál era el vector inicial? 3 kilómetros. Entonces coloqué 3 kilómetros, más 3 kilómetros, más 3 kilómetros, más 3 kilómetros. Y si yo quiero, puedo hacer otro vector. Este vector puedo hacer si yo quiero. Entonces, este vector sería el vector resultante, ¿cierto? Ese vector resultante, ¿cuánto me mediría? A ver, ¿cuántos kilómetros tendría? 12 kilómetros. 12 kilómetros y listo. Entonces ustedes, aquí ya quedó hecho ya. ¿Sí? ¿Cuánto nos demoramos en hacer ese ejercicio? ¿Qué? 5 minuticos nomás. ¿Sí se dieron cuenta? Y no nos matamos con lo que les digo, no nos matemos haciendo direcciones o haciendo grados, ¿listo? Porque aquí no nos dice nada de eso, solamente dice que el señor camina en cierta dirección, 3 kilómetros, y luego que al otro día cuadruplica su distancia que recorrió. Y listo, ya, no es necesario hacer nada más, ¿listo? Súper sencillo. Vamos a plantearlo. Primero leer, por favor. Primero es hacer una buena lectura para saber cuáles son los datos que nos brinda nuestro ejercicio. Y segundo, mirar cuáles son las incógnitas, o sea, qué es lo que estamos buscando. ¿Listo? Entonces, vamos a leer. Un avión sale del aeropuerto A al aeropuerto B, o sea que hay dos aeropuertos, separados por una distancia de 350 kilómetros. Bueno, entonces vamos a dibujar. Aquí, en este punto, está el aeropuerto A, vamos a llamarle ciudad A, y acá está la ciudad B, ¿listo? Pues en cada ciudad obviamente hay un aeropuerto. Y la distancia que hay entre ellos es de 350 kilómetros. Esa es la distancia que hay de ciudad a ciudad. Bueno, nos quedan 10 minutos de la clase. Bueno, vamos a tratar de explicar lo que más se pueda de este ejercicio. Apenas se termine la clase, les envío el nuevo link. ¿Listo? Para continuar. Dice, sus motores lo impulsan a una velocidad de 80 kilómetros por hora. Entonces, vamos a hacer el avión. Aquí está el avión. Disculparán ahí por las imágenes, pero soy un poco malo para dibujar. Entonces, bueno, y dice que va de A hacia B, ¿no? Entonces, aquí le hacemos la dirección. Recuerden hacer muy bien la dirección del vector. Entonces, el avión va de A hacia B. ¿Qué velocidad lleva? Lleva una velocidad de 80 kilómetros por hora. ¿Listo? Pero soplan vientos de A hacia B a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, hay unos vientos aquí, estos son los vientos, que van de ¿dónde? Aquí dice, de A hacia B. O sea, que van hacia allá. ¿Y cuánto soplan esos vientos? Soplan 50 kilómetros por hora. ¿Listo? ¿Sí se dan cuenta? Luego preguntan, ¿cuánto tardará realizar el viaje de ida y regreso? O sea, que nos están preguntando el tiempo de ida y el tiempo de regreso. ¿Listo? Eso es lo que nos están preguntando. Eso es lo que tenemos que nosotros hallar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta del planteamiento que se está haciendo o está claro? Está claro. ¿Listo? Entonces está claro, ¿no? Tenemos dos ciudades, la ciudad A, la ciudad B. Entre las dos ciudades hay una distancia que la separa de 350 kilómetros. Dice que hay un avión que va de A hacia B, por eso le coloco el vector. El vector es muy importante. Yo no puedo hacer el avión, ¿cierto? Y si me dice que va de A a B, yo no puedo decir que el avión va hacia allá, ¿sí? Porque ahí sería en sentido contrario. Debo colocar tal cual el vector como dice, hacia dónde va la dirección. Entonces por eso coloco que va de A hacia B con una velocidad de 80 kilómetros por hora. Y luego coloco el viento, se supone que este es el viento, aquí vamos a colocarle el viento, que va también de A hacia B, porque así lo dice el ejercicio, y tiene una velocidad de 50 kilómetros por hora. ¿Listo? En este caso les pregunto, la velocidad del avión y la velocidad del viento, estos vectores, ¿van en sentido igual o en sentido distinto?
¿Qué dicen ustedes? En el mismo sentido. Muy bien, en el mismo sentido, ¿listo? Entonces colocamos aquí la velocidad del avión y la velocidad del viento van en el mismo sentido. Esto es muy importante saber si van en el mismo sentido o van en el sentido contrario. Si van en el mismo sentido, las velocidades se suman. Si van en sentido contrario, las velocidades se restan. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a escribir esta formulita. No sé si algunos ya la tengan en cuenta. La formulita de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Alguien ya conocía esta ecuación o la desconocían? Sí, la conocía. Bueno, entonces velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Cuál es la incógnita que nosotros necesitamos? Velocidad, distancia o tiempo. ¿Quién nos está pidiendo el ejercicio? ¿Qué tenemos que hallar? El tiempo. Muy Tiempo. bien. El tiempo es el que debemos hallar porque la velocidad ya la conocemos y la distancia también la conocemos. Entonces el tiempo es el que nosotros debemos despejar, ¿no? Esa es la incógnita. Entonces hacemos lo siguiente. Como el tiempo está dividiendo, vas a multiplicar. Quedaría de esta manera. Tiempo por velocidad igual a distancia. Para acabar de despejar nuestro tiempo, a nuestro tiempo lo está acompañando la velocidad. Como está multiplicando, pasa a dividir. Nos quedaría de esta manera. Esta sería la ecuación del tiempo, ¿no? Sería nuestra ecuación de tiempo. ¿Listo? Lo que hicimos fue despejar. ¿Vale? De la ecuación de velocidad despejamos la ecuación de tiempo. Y nos quedó que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Claro hasta ahí cómo se hizo el despeje de la ecuación o hay alguna pregunta? Está claro. Listo. Bueno, entonces primero vamos a hallar el tiempo. Vamos a hallar el tiempo de ida. ¿Listo? El tiempo de ida. Vamos a hallar nuestro tiempo de ida. ¿Listo? Bueno, en el tiempo de ida ya sabemos que la ecuación del tiempo de ida es tiempo es igual a distancia sobre velocidad. ¿Cuál es la distancia que separa las dos ciudades? 350 kilómetros. Muy bien, 350 kilómetros. Y ahora vamos a ver qué hacemos con las velocidades. Entonces, esta parte de aquí en la que nosotros debemos mirar si van en el mismo sentido o sentido contrario es para poder aplicar en esta parte de velocidad. Entonces, primero colocamos... 130. Ajá, muy bien, listo. Vamos a hacerlo por partes, listo. De pronto tú ya la cogiste, pero vamos a hacerlo por partes. La velocidad del avión con la que se mueve serían 80 kilómetros por hora, ¿cierto? Pero ojo, a esta velocidad hay que añadirle la velocidad del viento. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento va a favor. Entonces, vamos a añadirle la velocidad del viento, que serían los 50 kilómetros por hora. Nos quedaría 350 kilómetros sobre, ahora sí lo que dijo el compañero, 80 más 50, serían 130 kilómetros por hora. ¿Listo? Lo que hicimos fue sumar las dos velocidades, la velocidad aquí del avión más la velocidad del aire. ¿Listo? ¿Por qué? Porque van en el mismo sentido. De esta operación, ¿qué unidades puedo cancelar? A ver. Los ceros. Ah, bueno, puedo cancelar. No, bueno, listo. No, pero estamos hablando de las unidades. Las unidades puedo cancelar kilómetro con kilómetro, ¿no? Kilómetros. Y de los numeritos, claro, puedo cancelar un 0 con un 0. ¿Listo? Y nos quedaría ese tiempo. Ese tiempo será igual a 35 dividido entre 13, ¿no? 35 dividido entre 13. Eso nos da 2,69 aproximadamente. Y como estamos hablando de tiempo, serían horas. ¿Listo? Y listo, vean, ya tendríamos el tiempo de ida. ¿Cuánto es el tiempo que se demora ir el avión de A hacia B? Pues se demoraría 2,69 horas aproximadamente. ¿Listo? Esa es la primera parte de nuestro ejercicio. ¿Quién tiene dudas y preguntas acerca de esta primera parte? Entonces me dijeron que esta primera parte había quedado clara, ¿no? Ya sabemos que el tiempo de ida, ¿sí?, del avión, pues porque va en la misma dirección que el viento, es de 2,69 horas. Vamos a ver ahora la segunda parte, cuando ya el avión viene de regreso. Entonces vamos a hacer los dibujitos. Vamos a trazar lo mismo.
Primero, pues trazamos las dos ciudades, ¿no? Ciudad A y ciudad B. Listo. Y vamos a hacer el dibujo del avión. En este caso ya el avión no iría a la derecha, sino iría a la izquierda, ¿no? Porque ya se supone que ya llegó a la ciudad B. Entonces vamos a trazar el vector que iría a la izquierda, porque ya no va de A hacia B, sino de B hacia A. Y la velocidad del avión son 80 kilómetros por hora. El aire todavía sigue ahí, que ese aire dice que va de A hacia B. Aquí claritamente lo dice A. Soplan los vientos de A hacia B con una velocidad de 50 kilómetros por hora. Entonces, por eso hacemos el vector de A hacia B. Y esta velocidad es de 50 kilómetros por hora. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿cierto? ¿O tiene alguna pregunta de por qué se hicieron los dibujos de esta manera? ¿Sí está claro? Por favor, ¿me confirman? Sí, está claro. Listo. Ah, bueno, nos faltó algo. Nos faltó decir que esa distancia que hay de la ciudad A a la ciudad B, pues es de 350 kilómetros. ¿Listo? Pregunta, la pregunta del millón. En este caso, el vector velocidad del avión y el vector velocidad del aire, ¿van en el mismo sentido o en sentido contrario? Sentido contrario. Contrario. Muy bien, entonces la velocidad del avión y la velocidad del aire están en sentido contrario. O sea que se va a realizar una resta. ¿Listo? Se realiza una resta. No se realiza una suma como en la anterior, porque en la anterior sí iban en el mismo sentido. Entonces, cuando van en el mismo sentido, dos vectores se suman. Cuando van en sentido contrario, se restan. Bueno. Entonces, ubicamos otra vez la fórmula de tiempo. Entonces, la fórmula de tiempo era distancia sobre velocidad, ¿no? Ya la habíamos hallado anteriormente. Vamos a hacerlo un poco más arriba para que nos quede espacio. Distancia sobre velocidad. Este es el tiempo de regreso, ¿no? Estamos hallando el tiempo de regreso. Bueno, entonces en el tiempo de regreso, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que hay de la ciudad B a la ciudad A? 350. Muy bien, 350 kilómetros. La distancia no cambia, sigue siendo la misma. Ahora la velocidad. Recordemos que en el eje X, o sea, en el eje horizontal, cuando la velocidad va a la derecha es positiva, ¿sí? Mira, cuando el vector va hacia la derecha, pues es positivo. Y cuando el vector va a la izquierda, ¿qué es? Negativo. Negativo, muy bien. ¿Cuál sería la velocidad positiva, la del avión o la del aire? Positivo del aire. Ajá, muy bien, o sea, Positivo. los el 50 aire, sí, sí. kilómetros por hora serían los positivos porque están yendo a la derecha. Y negativo, ¿sería quién? El avión, la distancia del avión. El avión. Muy bien, el avión. ¿Listo? Ahora, bueno, listo. Entonces, vamos a hacer la 30. 30. 30. Muy bien. 30 kilómetros por hora, ¿no? Esa es la resta que da. Bueno, aunque aquí, pues el tiempo, aquí no es necesario colocar el negativo. ¿Por qué? Porque el tiempo no nos puede quedar negativo. ¿Listo? Porque si yo hago esta división, aquí el tiempo me quedaría negativo. Con que yo haga una resta entre estas dos velocidades, ya sé que la velocidad pues me va a dar 30. ¿Listo? Ya sé que la velocidad me va a dar 30. ¿Qué puedo cancelar aquí? Pues cancelo las unidades de kilómetros y cancelo los ceros, ¿no? ¿Listo? Cancelo unidades de kilómetro y cancelo los ceros. ¿Cuánto me daría esa división? Pues tengo que hacer la división 35 dividido entre 3. 35 dividido entre 3. Eso me da 11,67 aproximadamente. 11,67 horas, ¿no? Pues da horas porque estamos hablando de tiempo. ¿Listo? Y este sería el tiempo de regreso, ¿no? Ese sería el tiempo de regreso. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que se demora más de regreso que de ida? Por ¿Por el qué? viento. Por el viento. Avanza va en en 50 sentido kilómetros contrario. por hora. Muy Porque bien, el ¿no? viento está en contra. Ajá, muy bien, Que va en Porque porque el viento va en sentido incorrecto.
Exactamente, Son porque el persecuciones. viento está yendo en sentido contrario, ¿no? Es un ejemplo más sencillo de pronto digamos, para que ustedes se lo imaginen. Por favor, los micrófonos. Un ejemplo más sencillo para que ustedes la capten. ¿Qué pasó aquí? A ver. Listo. Un ejemplo más sencillo para que ustedes la capten es, por ejemplo, cuando ustedes van al río, ¿cierto? Cuando usted se tira a favor de la corriente, usted baja, ¿cierto? No tiene ni necesidad de usted bracear ni de nadar, ¿cierto? Usted baja normal. ¿Por qué? Porque lo lleva a la velocidad de la corriente. Pero diferente cuando usted se ubica abajo del río y usted quiere ir en contra de la corriente, ¿no? ¿Qué tiene que hacer usted? Pues usted tiene que bracear, hacer el esfuerzo el doble, ¿cierto? Porque si usted no hace esfuerzo, ¿qué pasa? Pues esa corriente se lo va a llevar. Asimismo sucede para el viento, para el avión, perdón, para la velocidad del avión. La velocidad del avión tiene que ser mayor a la velocidad del viento, ¿sí? ¿Qué pasa si la velocidad del avión es menor a la velocidad del viento? ¿Qué pasaría? ¿Cómo, profe? ¿Qué Retrocede, pasaría si la velocidad del avión es menor a la velocidad del viento? retrocede. Primero, pues obviamente le cambiaría la dirección, ¿no? Ya no iría el avión, ya no iría a la derecha. ¿Hacia dónde le cambiaría la dirección? Perdón, ya no iría a la izquierda, Izquierda. ¿no? Ya no iría a la izquierda, porque aquí el avión está yendo a la izquierda. Entonces ya no iría a la izquierda el avión, sino que le daría vuelta a la dirección y iría a la Derecha. derecha. ¿Listo? A la derecha, ¿vale? Entonces, para que el avión pueda ir de la ciudad B a la ciudad A tranquilamente, esta velocidad debe ser mayor a la velocidad del aire. Si es menor, pues la velocidad del aire lo va a arrastrar, ¿no? Y se lo va a llevar, pues, en la dirección que esté el aire. ¿Listo? Bueno, ¿tienen alguna duda o pregunta de esta segunda parte o sí quedó claro por qué da el tiempo de regreso más que el tiempo de ida? ¿Y qué se Tiempo de hace? regreso. ¿Y qué se hace en el caso de que cuando están en sentido contrario, pues los vectores se restan y cuando están en mismo sentido, los vectores se suman? ¿Listo? Eso será como un resumen de qué se hizo en este punto número 9. Nuestro punto 8 dice, un caminante recorre 17 kilómetros hacia el este y 9 kilómetros hacia el norte, empleando 12 horas. ¿Cuál es su velocidad media y cuál es su velocidad media considerando únicamente su desplazamiento? Bueno, primero vamos a empezar partiendo. Cerramos un poco los micrófonos, por favor, no los abren todavía. Entonces, vamos a ubicar los puntos cardinales para que ustedes se vayan ubicando. Entonces, hacia arriba, pues el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Listo. Entonces dice, un caminante recorre 17 kilómetros hacia el este. Si recorre 17 kilómetros hacia el este, ¿a dónde iría? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda o a la derecha? A la derecha. La derecha. Muy bien. Entonces, ubicamos el punto de partida y ubicamos los 17 kilómetros. ¿Listo? Bueno, en este caso yo no puedo medir las 17 unidades porque no tengo una cuadrícula, ¿cierto? Pero pues ustedes deben medir que esto mida 17, ¿cierto? Pueden ser 17 cuadritos de su cuaderno, sí, súper pequeño, no de 1 centímetro, ¿no? Porque si no serían 17 centímetros y sería muy grande para dibujarlo. Bueno, y luego dice, y 9 kilómetros hacia el norte. ¿Hacia el norte a dónde iría hacia el norte? ¿Hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda? Hacia arriba, Hacia profesor. arriba. Hacia arriba, Profe. muy bien. Entonces vamos a borrar esto porque nos queda muy pegado ahí. Listo. Entonces vamos a hacerlo un poquito más abajo. Aquí están los 17 kilómetros. Y ahora, con otro color, bueno, ustedes lo pueden hacer con el mismo color, dibujamos el vector de 9 kilómetros. ¿Listo? Obviamente ustedes lo hacen pues más derecho. Y midiendo, ¿no? Que aquí sean 9 unidades que se estén trabajando. Y acá, en el 17, pues que sean 17 unidades. Pueden trabajar con los cuadritos del cuaderno, ¿no? Esos cuadritos súper pequeños de los cuadernos cuadriculados. Bueno. Dice que en este tiempo, o sea, el tiempo total, en el que se demora pues la persona o el caminante, suponiendo que aquí inicia, ¿no? Aquí inicia la caminata. El tiempo que tarda en recorrer esos 17 kilómetros y luego los 9 kilómetros es de 12 horas. ¿Listo?
es de 12 horas. Ahora, preguntan, ¿cuál es su velocidad media? ¿Vale? Entonces tenemos que hallar la velocidad. ¿Alguien me recuerda cuál era la fórmula de velocidad? X era la Distancia. distancia, muy bien. Distancia. ¿Y T qué era? T era el Tiempo. Tiempo. Listo, muy bien. Entonces, vamos a sumar. Primero vamos a hacer, ¿no? Para la velocidad media. Entonces vamos a sumar cuál fue la distancia que él recorrió. ¿Listo? Entonces fueron primero 17 kilómetros y luego fueron 9 kilómetros. ¿Listo? Esas fueron las distancias que él recorrió. ¿Y cuál fue el tiempo que él empleó en recorrer esas distancias? 12 horas. 12 horas, muy bien. Entonces sumamos 17 más 9, ¿cuánto sería? 26. 26 kilómetros sobre 12 horas. ¿Listo? Entonces realizamos la división, 26 dividido entre 12, y eso nos da aproximadamente 2,17. Por favor, pueden hacer los procedimientos ahí para que ustedes miren si se están dando esos números o no. ¿Listo? En total da 2.666666. Entonces yo aproximo pues el 6 al número 7. Entonces nos quedaría 2,17 kilómetros por hora. Esta sería la velocidad media con la que el deportista se desplazó durante todo este movimiento, ¿no? ¿Listo? Ahora, ojo, nos piden hallar la velocidad media considerando únicamente su desplazamiento. Entonces acá vamos a hallar la velocidad del desplazamiento. ¿Listo? Ahora, ¿cómo se halla la velocidad del desplazamiento? La velocidad del desplazamiento solamente se tiene en cuenta, no todo lo que él recorrió, ¿no? Porque él hizo todo este recorrido, ¿sí? ¿Sí? No, solamente se tiene en cuenta la posición inicial, o sea, desde donde inicia el movimiento, y la posición final, donde termina el movimiento. ¿Listo? Esto se llama delta de X. ¿Que quién es delta de X? Pues delta de X es el desplazamiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esta primera la hicimos con el recorrido normal, ¿no? Que él recorrió 17 y luego él recorrió 9 kilómetros. ¿Vale? Ahora, el desplazamiento solamente se tiene en cuenta lo que les digo. Posición inicial y posición final. Esta parte de aquí. ¿Cómo nosotros encontramos cuánto vale delta de X? A ver. ¿Alguien se acuerda cómo encontrar delta de X? ¿O cómo encontrar esta es otra que ustedes pueden llamar como hipotenusa, ¿no? Recuerden que eso es un triángulo rectángulo, ¿no? ¿Se acuerdan que yo les expliqué un ejercicio ya, no? ¿Cómo se halla la hipotenusa? ¿Qué tenemos que aplicar? ¿Teorema del coseno o teorema de Pitágoras? Cuando es un ángulo de 90 grados. Coseno. Coseno. ¿Seguros que coseno? Pitágoras. Pitágoras, profe. Tenemos que, vamos a borrar esto aquí, tenemos que utilizar el teorema de Pitágoras. Recuerden que el teorema de Pitágoras está dado cuando dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces ustedes pueden, por favor, listo. Por favor, no prendan los micrófonos, ¿listo? Bueno, entonces vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Pero ustedes dirán, ¿quién es la hipotenusa? Pues la hipotenusa es el lado más largo. En este caso, ¿quién sería la hipotenusa? Delta de X, ¿cierto? Esa sería la hipotenusa. Delta de X al cuadrado. Ahora, los catetos, pues los catetos son 17. ¿Y cuál es el otro numerito? ¿Y? 9. 9, muy bien. Entonces colocan 17 al cuadrado más 9 al cuadrado. Ahora, delta de X es igual. Recuerden que yo les dije, cuando está al cuadrado hay que aplicar la raíz cuadrada en ambos lados para nosotros eliminar este cuadradito, ¿no? Entonces nos quedaría de esta manera. 17 al cuadrado más 9 al cuadrado. Hacemos esta operación en la calculadora. Vamos a sacar la calculadora. Un momento. Saco la calculadora.
Espero que todos estén siguiendo el procedimiento, ¿no? Con la calculadora en mano para que miren que les está dando ¿qué es? Los valores que estamos sacando, ¿no? Porque de pronto después lo estén haciendo y les dan otros valores. Y digan, no, profe, a mí no me dan los mismos valores. Entonces, vamos a sacar la calculadora en mano para que ustedes miren si dan o no dan lo que estamos haciendo. Vale. Ahí están visualizando la calculadora, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces debemos colocar en la calculadora raíz cuadrada ¿de quién? De 17, si lleva paréntesis, al cuadrado. Otra cosita es que ustedes deben operar bien la calculadora porque si no les va a salir error. Más 9 elevado al cuadrado. ¿Listo? Damos igual. ¿Eso a qué es igual? A raíz de 370, ¿no? Pero yo les dije que si Sí, ustedes no querían señor. trabajar con raíces, le daban en este botoncito y automáticamente se los pasa a decimales. Entonces sería aproximadamente 19,23. ¿Listo? Entonces el desplazamiento sería 19. Esperen, lo escribimos con color verde. 19,23 kilómetros, ¿no? Entonces ese sería el desplazamiento. Aquí está. Entonces, ya delta de x ya lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto vale delta de x? Vale 19,23 kilómetros. Y ya, como ya conocemos delta de x, lo que vamos a hacer es solamente aplicar la ecuación de velocidad y ya estaría. Pero bueno, antes de pasar a hacer esa última parte, por favor, ¿quién tiene alguna duda o pregunta hasta ahí? Profe, ¿toca hacer todo ese proceso? Claro, tienes que hacer todo el proceso. Profe, yo porque apenas acabé de entrar. Apenas me cogí bien el internet. Vale, pero recuerden que igual esto está siendo grabado, ¿listo? Si tienen acceso a internet, pueden luego repetirlo y ir mirando de pronto alguna parte que no entiendan. Pero de manera global, pónganle cuidado de manera global. Primero ustedes deben... Profe, entonces puedo volverlo, de ahí puedo volver a ver lo que no, la parte que no miré. Claro, yo ahora subo el video, bueno, ahora no, por la noche subo el video, ya lo edito bien y ya ustedes van a poder visualizar las explicaciones, ¿listo? De todas maneras, mira, Bueno, explico de nuevo así por encimita. Primero trazo los dos vectores que me está brindando el ejercicio, ¿listo? Estos datos me los brinda el ejercicio, dice, recorre 17 kilómetros hacia el este, entonces yo ubico mis puntos cardinales, recuerde que esos son los puntos cardinales, y el punto cardinal este va hacia la derecha, entonces ubico 17 kilómetros hacia la derecha. Luego me dice 9 kilómetros hacia el norte, o sea, subo 9 kilómetros hacia el norte, ¿no? Y un tiempo total, o sea, lo que se demora en realizar todo el recorrido es de 12 horas, ¿sí? Primero nos piden calcular la velocidad media normal, o sea, que la persona va caminando estos 17 kilómetros y luego de aquí voltea y camina los otros 9 kilómetros, ¿no? Entonces, por eso tenemos que sumar 17 más 9, ¿listo? 17 más 9 pues serían 26. ¿26 sobre quién? Pues por el tiempo empleado, ¿no? El tiempo que empleó pues la persona en recorrer esos 26 kilómetros. Y en total nos dio 2,17 kilómetros por hora. Esto fue, vamos a hacerlo con otro color, a ver. Esto fue cuando la persona se vino de esta manera caminando. Caminó primero los 17 kilómetros y luego subió 9 kilómetros, ¿no? Esta es esa velocidad que llevaba la persona. Y en la segunda parte nos piden la velocidad, pero solamente considerando el desplazamiento. Entonces, en el desplazamiento, a mí no me interesa todo esto que él recorrió. No, o sea, él llega y de una vez sale derecho, ¿sí? Desde donde inicia hasta donde finaliza el movimiento. Ese se llama delta de X. Una pregunta, a ver si alguien sabe o entendió bien el concepto. Si yo, por ejemplo, cada uno imagínese en su casa, ¿cierto? Está en su casa. Y le dice su mujer o su marido, vea, vaya y compra en la carnicería 1 kilo de carne. ¿Listo? Entonces usted llega y va a la carnicería, compra su kilo de carne y se devuelve otra vez a su casa. ¿Sí? ¿Hubo desplazamiento o no hubo desplazamiento? Sí, profe. Sí, profe. Claro. Sí, ¿Seguro? profe. Sí, profe. ¿Sí hubo No desplazamiento? hubo,
No, profe, no hubo. El que dijo que no hubo, ¿por qué no hubo desplazamiento? Porque, o sea, al fin y al cabo queda en el mismo punto, ¿o no, profe? ¿O cómo es? No, sí, está bien, no hubo desplazamiento, porque recuerden, pónganle cuidado, recuerden que el desplazamiento solamente tiene en cuenta dónde inicia y dónde termina. Usted sí, claro, usted fue a la carnicería, compró su carne y volvió. ¿Dónde inició su movimiento? En su casa. ¿Dónde terminó su movimiento? Pues otra vez en su casa, o sea que no hubo desplazamiento. ¿Qué hubo? En la casa. Hubo solamente distancia recorrida, ¿cierto? Pues ¿qué fue la distancia? Que fue desde su casa a la carnicería. Digamos que de la casa a la carnicería haya, digamos así por lejos, 1 kilómetro, digamos. Entonces usted fue 1 kilómetro y se devolvió otro kilómetro. En total la distancia fueron 2 kilómetros, ¿sí? Pero el desplazamiento fue cero, fue nulo. ¿Por qué? Porque usted volvió otra vez a su punto inicial, ¿listo? Para que más o menos vayan ustedes guardando ahí el conceptico de qué es distancia y qué es desplazamiento, ¿vale? ¿Sí está claro? Sí, Sí. profe. Listo. Sí, profe. Señor. Entonces, esto es lo mismo, vea. Esta fue la primera velocidad, es para la distancia recorrida. O sea, que todo lo que se desplazó, vea, 17 kilómetros más 9, ¿listo? En cambio, en la velocidad media del desplazamiento, vamos a tener en cuenta cuál fue el desplazamiento total, o sea, desde dónde inicia hasta dónde termina. Que eso ya lo hallamos. ¿Cuánto fue? 19,23 kilómetros, ¿listo? Lo que nos hace falta es solamente hallar la velocidad. Que el desplazamiento, vamos a aquí, el desplazamiento fueron, a ver, ¿cuánto fue? No mire bien, 19,23, ¿no? 19,23 kilómetros. ¿Listo? Ese fue el desplazamiento. Aquí, ya sabemos que este eran 17 kilómetros, este eran 9 kilómetros. Y el desplazamiento fue de 19,23 kilómetros. De este punto a este punto. Bueno, otra vez escribamos la fórmula de velocidad. ¿Velocidad es igual a quién? Al tiempo y distancia. Ah, exactamente. En este caso sería delta de x sobre el tiempo. ¿Listo? ¿Cuánto es delta de x? ¿Cuánto vale el desplazamiento? ¿Cuánto vale el desplazamiento? 19,23. Muy bien, 19,23 kilómetros. ¿Y cuánto vale el tiempo? El tiempo era 12 horas, ¿no? El tiempo no cambia, el tiempo sigue 12 siendo el horas. mismo. Entonces, 12 horas. Ah, ese sigue lo mismo, ahí queda. Sí, el tiempo no cambia, el tiempo es el mismo. Y vamos a dividir 19,23 entre 12. Eso me da 1,6. 1,6 ¿qué? Kilómetros sobre horas. Y listo, vean, esta sería la velocidad media del desplazamiento. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y listo, vean, ahí terminó el ejercicio, no es nada más. Pero entonces en este ejercicio implica saber el concepto de qué es desplazamiento y qué es distancia recorrida, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta, esos dos concepticos.